Muchas maneras de poder reutilizar código dentro de Blazor. Una de las maneras más utilizadas y más fáciles también son los Share Components. Sin embargo, los Share Components no son la mejor manera de reutilizar código en ciertos escenarios. Así que primero vamos a ver cómo crear un Share Component, cómo utilizarlo dentro de un componente que tenemos y luego vamos a ver en qué escenarios usarlos y en cuáles no. Lo que voy a hacer es reestructurar un poco este código y voy a crear un folder para fetchdata y voy a agregar fetchdata aquí y lo voy a mover. También puedo crear un folder, por ejemplo, para counter y lo voy a agregar ahí. Voy a mover la clase y luego voy a mover el componente. Y esto que hice no afecta para nada la funcionalidad de nuestro código. No debería afectar en absolutamente nada. Pero el código queda mejor estructurado. Como se va llenando de clases y de componentes, en este caso share components que vamos a estar creando, pues esto nos va a permitir poder estructurarlo mucho mejor. Simplemente entonces para crear un share component vamos a crear aquí el data grid. Voy a ponerle data grid row y le voy a poner punto razor. Con el solo hecho de que no tenga este share component, no tenga la arroba page, perdón, este componente no tenga la arroba page, aquí se me fue razor, es razor, ya es de por sí Blazor lo toma automáticamente como un share component. Pero este share component va a estar disponible directamente solo para el componente, para la carpeta donde se encuentra alojado, ¿no? Si queremos crear un share component de manera global, para eso tenemos la carpeta share. Todo esto que está aquí son share components que podemos utilizar. Obviamente, eso ya lo vamos a ver, vamos a ver algunos de estos share components más adelante para mirar algunos escenarios, pero por ahora vamos a concentrarnos en este que vamos a crear acá. Entonces, lo que voy a hacer aquí es extraer este código que vemos acá, lo voy a copiar acá, listo, y voy a crear el código para este share component. Listo. Entonces, obviamente este share component va a recibir como parámetro, aquí tenemos que utilizar el atributo parameter para indicar decorador, para indicar que esa propiedad que tiene el componente va a ser un parámetro que va a recibir. En este caso lo que vamos a recibir tiene que ser public porque es un parámetro. Lo que va a recibir es un weather forecast y le vamos a poner forecast de esta manera. Ahí está. Aquí nos dice que, tenemos que declararlo como una propiedad, así que simplemente vamos a colocarle aquí el get y el set. Y ya con eso se nos elimina ese warning. Simplemente nos estaba diciendo que no podíamos utilizarlo de esa manera, tenía que ser una propiedad. Y listo. Entonces, eso que acabamos de crear aquí es un share component. Es una pequeña estructura que podemos reutilizar dentro de nuestro código, dentro de nuestro componente en varias partes. En este caso, por ejemplo, yo puedo invocar aquí entonces mi componente, mi share component que se llama data grid row de esta manera y puedo pasarle el parámetro que le pusimos forecast. Y este forecast sería el forecast que nosotros estamos recibiendo acá dentro del for each, como se pueden dar cuenta. Entonces, para forecast le estoy pasando el forecast que tenemos acá dentro del for each y esto me permitiría eliminar completamente esta sección de código aquí y poder tener este código así de esta manera. Obviamente lo más importante aquí es que yo voy a poder reutilizar esta estructura que acabé de crear. Si yo tengo varias grid, pues simplemente puedo utilizar data grid row para las diferentes grid y poder pasarle los parámetros sin ningún problema. Puedo incluso pasarle parámetros para indicarle cuáles son las row que quiero que pinte, ¿cierto? Y cuáles sí, cuáles no. Todo eso se puede hacer a través de condicionales. No hay ningún problema con eso. ¿Ok?
Ah, bueno, acá tenemos un error donde dice que BM no existe. Vamos a verificar qué está pasando acá. Dice que... Ah, ok, ok, ok. Lo que pasa es que aquí tenemos que cambiar el namespace, ¿no? Aquí ya no sería pages, sino pages.counter. ¿Ok? Perfecto. Sí, lo que pasó aquí fue que cuando creamos la carpeta debemos también actualizar obviamente el namespace para que se puedan ver counter con counter, ¿no? Perfecto, ahora vamos entonces a ejecutar a través de la terminal este proyecto con .NET ROM y vamos a verificar a ver si todavía se sigue visualizando de la misma manera. Perfecto, entonces ya una vez que haya ejecutado, vamos acá y miren cómo podemos observar que la aplicación todavía se sigue visualizando exactamente igual. Sigue funcionando de la misma manera, pero con una arquitectura completamente diferente utilizando un share component. Si nosotros le damos refresh, podemos ver cómo se pinta la grid y no demora mucho en pintarse porque tiene muy pocos registros. Sin embargo, esto que acabamos de hacer no es una buena práctica. Los share components deberían utilizarse cuando nosotros queremos reutilizarlo en diferentes partes de la aplicación una sola vez con diferentes comportamientos o también cuando necesitamos crear share components para toda la aplicación y vamos a reutilizarlo en ciertas partes de la aplicación o en varios componentes. Por ejemplo, el nav menú es un share component. Acá podemos ver toda la estructura del nav menú, podemos ver la pequeña lógica que tiene. Y si vamos a mem layout, podemos ver cómo se utiliza el nav menú aquí. No se está haciendo en ningún momento un ciclo for o una rutina para pintar el nav menú varias veces. Eso sí lo estamos haciendo en Fetch Data. Entonces, esto que estamos haciendo acá no es una buena práctica. A pesar de que lo podemos hacer, debemos evitar hacer este tipo de cosas con Share Components. Si queremos reutilizar código así que va a ser repetitivo, existe otra manera de hacerlo dentro de Blazor que se conoce como los render fragments. Son pedazos o fragmentos de código que se pueden renderizar, se pueden extraer para que quede un poco más estructurado el código y que luego se pueden renderizar en estos ciclos repetitivos. Y esto va a hacer que el performance mejore en vez de que empeore, que es lo que está pasando ahora con el share component, que en este momento estamos deteriorando el performance de nuestra aplicación por utilizar un share component. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es acá crear un render fragment. Vamos a crearlo acá. Entonces, vamos a crear un render fragment que va a recibir un weather forecast. ¿Ok? Le vamos a decir, también le podemos colocar como render grid row, lo voy a colocar así, render grid row. Listo, le voy a colocar aquí el item que vamos a recibir. Y aquí voy a colocar el operador flecha para poder ahora invocar el builder que nos va a ayudar a pintar este render frame. Entonces aquí dentro de las llaves vamos a tener la posibilidad de escribir todo el código que queremos, que se reutilice. ¿Cuál va a ser el fragmento de UI que queremos llamar o invocar dentro de nuestro código? Entonces lo que voy a hacer es reutilizar este data grid row, el código que tenemos en data grid row, porque queremos hacer exactamente lo mismo. Lo voy a copiar acá. Y bueno, aquí me está sacando error porque yo le puse item al elemento que vamos a recibir. Le voy a poner forecast para que ya no tengamos problema. Y ahí miren que se elimina el error. Y listo. Ya tenemos entonces creado nuestro render fragment. Ya lo podemos utilizar sin ningún problema. Y para poder utilizarlo simplemente vamos al código y colocamos arroba render fragment, perdón, el nombre que le pusimos que es render grid row y le vamos a pasar el item que él necesita que sería forecast.
Como se pueden dar cuenta, miren que aquí estamos utilizándolo como si fuera un método, una función que estamos invocando y que nos va a devolver este fragmento de UI. Mientras que con Share Component lo que pasa es que se nos crea una etiqueta que vamos a utilizar y le vamos a pasar el parámetro. Podemos solamente con esto ver inmediatamente la diferencia en lo que es el rendimiento. Sabemos que obviamente va a ser mucho más eficiente un render frontend porque es simplemente una función que está embebida y que se puede invocar dentro de nuestro componente, mientras que un share component es una clase completa que tiene un component base, que tiene una cantidad de lógica y una cantidad de cosas que nos van a permitir hacer una UI más rica, pero que en este caso donde estamos repitiendo en este ciclo for el procedimiento al pintar este pedazo de código, pues nos va a hacer nos va a dañar un poquito el performance en esta situación. Así que en este caso particular es mucho mejor utilizar un render fragment que un share component. Así que lo podemos eliminar. Lo que queremos es reutilizar el fragmento, el código de ese ciclo de la tabla, pero no vamos a crear un componente que estamos reutilizando en otros componentes. Así que no vale la pena realmente hacer un share component para esta situación. Lo mejor es hacer un render fragment. Aquí lo hicimos y ahora, en teoría, la aplicación debería funcionar exactamente igual como venía funcionando. Básicamente lo que estamos haciendo son cambios de arquitectura, entender cómo podemos arquitectar una aplicación en Blazor, pero no estamos realmente cambiando mucho dentro de la UI. Si le damos acá refresh, podemos ver cómo nuestra aplicación sigue funcionando correctamente. Pero esta vez la interfaz está pintando gracias a este render fragment que acabamos de crear. Son dos enfoques diferentes y recuerden, cuando hablamos de Share Component hablamos de componentes mucho más grandes que se van a reutilizar en varias partes de los componentes, de diferentes componentes, o dentro del mismo componente pero en varias partes donde no se repite sino que simplemente se va a comportar de manera diferente. Cuando hablamos de render fragment, hablamos de pequeños pedazos de UI que se van a reutilizar dentro del componente, pero de pronto de una manera repetitiva, como por ejemplo de un ciclo for o en muchas secciones de la aplicación. Y para ello vamos a necesitar un performance alto. Entonces en esos casos realmente es mucho mejor utilizar un render fragment. Básicamente esos son los dos escenarios que tenemos, dos opciones muy válidas para reutilizar código, pedazos de UI dentro de Blazor. Simplemente debemos ser asertivos en escoger una u otra dependiendo de la situación.